Ok, chicos, ya estamos aquí. Bueno, a ver, entonces vamos a ir admitiendo a todos nuestros compañeros. Bueno, a ver, entonces, quién quiere iniciar? Uno Yo, solamente. por Eric. Adelante. Adelante, adelante, Eric. Una, ¿verdad? Sí, solo uno. Este, ok. Puse cardiología Sí, y su raíz etimológica es cardia, que significa corazón o cardia, y logía, que significa estudio de. ok, Entonces, creo que es estudio del corazón. bien. Ok, bien. Emanuel, fuiste el segundo y le sigue Ivette. Gracias. Bueno, yo busqué microbiología, que sería, viene de micro, pequeño, bio, vida, biología, estudio, que sería la ciencia que estudia los microorganismos o bacterias, hongos, cualquier Híjole, cosa que tenga. ¿qué crees? No te entendí cuál quisiste definir. Bueno, no sé si los demás lo escucharon, yo casi no te escuché. Ah, microbiología, Ah, micro, microbiología. que, Ah, ok, que viene de micro, bios, vida, y logía, que es estudio. ok. Entonces, es la ciencia que estudia los microorganismos, bacterias, hongos, parásitos y otros. Ok, entonces es el área, es que ahí, no sé si tengas ahí algún instrumento o material electrónico que crea interrupción en la señal, en el sonido. Pero bueno, microbiología entonces es lo relacionado con aquellas estructuras como parásitos, virus. ¿Alguien tiene ahí hoy un perrito ladrando? No sé si eres tú, Manuel. Si quieres, cierra tu No, micro, yo no. porfa. Ok, cierra tu micro, porfa. Ah, ok, ya está. Bien, gracias. Entonces, todo lo relacionado con las estructuras, bacterias, virus, parásitos, hongos, relacionado con. Bien. Ivette, porfa. Y finalmente, Julio, eres el último. Es que creo que le entendí mal, profe. Bueno, es que yo puse otras palabras. Puse hemorragia, ¿Está bien? Sí. este, y bueno, yo lo dividí en sufijo, significado y ejemplo. El sufijo ragia, que su significado es escurrimiento, y hemo, bueno, pues habla de sangre, ¿no? Entonces no sé Sí. si estuvo, Sí, estuvo bien. está bien. Ahora defínelo Ah, de acuerdo a sus raíces. es que entonces eso no lo hice. Ah, mira. Bueno, defínelo rápido. En 3 segundos, defínelo. Hemorra- Sí. hemorragia, escurrimiento de sangre o algo así, no sé. Exacto. Salida de sangre de su sitio Ah, habitual. salida de sangre. Exacto. Ok. ¿Cuál es el sitio habitual de la sangre? Las venas. Los vasos sanguíneos, exacto. Entonces, una hemorragia Ok. es una expulsión o salida de sangre fuera del lugar habitual. Bien, Ok. gracias. Julio, finalmente. Y maestro, yo puse aerobiología, que es aero de aire, bio vida y logía de ciencia. Ok, Y son como los elementos de origen vegetal que se encuentran en el aire. ok, bueno, Eh, Microscopio, que es micro, pequeño, scopio o scopein, que es mirar o ver, que es observar pequeñas cosas. ajá, Y fotosíntesis, que es foto de luz, y síntesis como composición, que es como la composición de la luz. ok, bueno, gracias, Julio. Vamos a ver que cuando en el siguiente tema de vías energéticas, síntesis la vamos a denominar como sinónimo de producción. Entonces, cuando hablemos de síntesis de ATP, es la producción o fabricación de ATP. ¿Sí? Entonces, de manera general, la palabra síntesis en biología significa producción o fabricación. ¿Ok? Entonces, esto sobre todo cuando estemos hablando de o estén leyendo acerca del tema de bioquímica.
la producción o la síntesis de energía, moléculas de energía, la síntesis del glucógeno, por ejemplo, cómo se forma o cómo se produce el glucógeno, ¿sí? A eso se refiere la síntesis. Bien, ok. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente material pasando a otro tema relacionado con la descripción anatómica corporal. Todos hemos visto o podemos definir las diferentes estructuras de nuestro cuerpo de acuerdo a una posición natural en el ser humano, en este caso, bípeda, ¿no? En posición de pie. Entonces vamos a ver que gracias a esa posición natural o posición anatómica natural que tiene el ser humano, se pueden describir la colocación, el acercamiento o el alejamiento de algunos segmentos corporales y sobre todo a nivel de locomoción de movimiento, que es flexión, que es extensión, sí, todos los movimientos articulares. Entonces, vamos a ver el siguiente material de este tema. Entonces, se los vamos a compartir. El tema es posición anatómica, ¿sí? Entonces, déjenme, lo compartimos. ¿Alguno de ustedes ya lo ha visto o sabe situaciones de posición anatómica? Se divide en 4, ¿no? Sí, profesor. No, no es que se divida. Es la descripción del cuerpo humano de acuerdo al espacio, ¿sí? Entonces, déjenme. Son, buenos días, profesor. Son los planos anatómicos que se refiere a sagital, próximo distal, todo esto. Sí, ese es de acuerdo a la posición anatómica, pero ¿qué es la posición anatómica? ¿En qué consiste la posición anatómica en el ser humano? Porque gracias a esa posición, como bien lo dices, se describen los diferentes planos y sobre todo ejes de movimiento, ¿no? Pero alguien Sería se... como, sería como las zonas específicas musculares y articulares o de los ligamentos para ejecutar un movimiento. No, ya te estás yendo más adelante. No, nada más es descripción anatómica o descripción de la posición de una persona. Si tú le dices a una persona, o a alguno de tus alumnos, si es que tienes alumnos, colócate en la posición anatómica. ¿Cuál es esta posición? Parado. Ok, de pie. Es de pie con los brazos extendidos y Ajá, las palmas de las manos viendo hacia el frente. No recuerdo su sí. nombre. Ok, bueno, entonces para eso vamos a ver. Y de acuerdo a esta posición, como bien lo dice Damián, creo, ¿no? Vamos a describir los diferentes movimientos. Ok, entonces vamos a ver el siguiente material. Déjenme nada más ver si el volumen está... En este vídeo vamos a ver la posición anatómica y los planos y ejes anatómicos. ¿Todo lo están viendo? Sí, profe, Ah, ok. sí, se ve bien. Continuamos Se entonces. escucha bien. Cuando empezamos a hablar de anatomía, necesitamos referencias para saber a qué parte del cuerpo nos estamos refiriendo, de una forma precisa, sin ambigüedades. Debido a que el humano puede adoptar diversas posiciones con el cuerpo, es necesario buscar una posición única para poder describir su anatomía. Una vez definida esta posición única, ya podemos localizar cada una de las partes del cuerpo. Esta posición requiere varias condiciones que os las voy a ir enumerando. Hay que estar de pie. La cabeza tiene que estar erecta y sin inclinación. Los ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. Los brazos tienen que estar extendidos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Las piernas tienen que estar extendidas y juntas. Y los pies tienen que estar paralelos. Esta no es una posición habitual, es solo una referencia de partida para poder describir el movimiento del cuerpo humano. A esta postura de referencia se la llama posición anatómica. Ahora vamos a establecer 3 planos imaginarios, perpendiculares entre sí, que van a seccionar el cuerpo en diferentes partes para facilitar su estudio. Bueno, en esta cuestión de posición anatómica,
hay que hacer nada más algún tipo de situación especial. Una es, bien, los brazos están en extensión, los codos en extensión, pero recuerden, los brazos van al costado, no van al frente, no van atrás, no van separados. Van a caer los brazos a los costados del cuerpo. En la imagen que vemos están ligeramente separados, no deben estar separados, deben estar paralelos al eje corporal, relajados, las palmas de las manos sí viendo al frente. Y los pies, aquí hay cierta variación entre autores. Algunos dicen que los talones juntos de los pies y las puntas separadas de 25 a 35 grados. Otros dicen mantener los pies juntos. Cualquiera de las dos posiciones es correcta, solamente que los dedos de los pies siempre viendo hacia enfrente. ¿Ok? La vista al horizonte, hombros relajados y el resto, bueno, así como lo explica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Gracias. Continuemos. Este de aquí es el plano frontal o coronal. Este es el plano transversal u horizontal. Y este último es el plano sagital o antero-posterior. Vamos con el plano frontal. Este divide al cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de la cara. Un movimiento en el plano frontal que desplaza una región del cuerpo hacia la línea media del tronco se llama aducción. Por ejemplo, la aducción de cadera. ¿Veis cómo la articulación de la cadera lleva la pierna hacia adentro? Vaya, hacia la línea media del tronco. Cuando el movimiento que se hace en el plano frontal desplaza una región del cuerpo lejos de la línea media del tronco, se llama abducción. Por ejemplo, la abducción del hombro. ¿Veis cómo la articulación del hombro lleva el brazo hacia afuera, lejos de la línea media del tronco? Como regla mnemotécnica, podéis recordar que abducción es la que abre y aducción va hacia adentro. Cuando nos referimos al cuello y al tronco, un movimiento en el plano frontal se llama inclinación lateral. Por ejemplo, esta es una inclinación lateral derecha. Para los dedos de la mano, la línea media del cuerpo se sustituye por el eje de la mano que pasa por el tercer dedo. En este ejemplo, la abducción del quinto dedo se aleja del eje de la mano, pero no de la línea media del cuerpo. En cuanto a los pies, también se sustituye la línea media del cuerpo por el eje del pie que pasa por el segundo dedo. En este ejemplo, la abducción del primer dedo se aleja del eje del pie, pero no de la línea media del cuerpo. Bien, para esto, en particular, a mí no me gusta mucho utilizar el término de abducción y aducción, porque si habla uno rápido, cuesta trabajo distinguirlo. Entonces, lo que se utiliza de manera más funcional y sobre todo para la identificación de algunas acciones o músculos que realizan tal función, entonces el vocablo abducción yo lo sustituyo por separación, ¿sí? Está separándose, alejándose de la línea media. Y el término de aducción se está aproximando. Entonces, yo utilizo el término de aproximación, ¿sí? Entonces, músculos abductores del hombro. A ver, un músculo abductor del hombro. ¿Quién lo dice? Sería ¿cómo se llama? El músculo el deltoide medio. Ok, ese es un músculo abductor del hombro. Uh-huh. Y en cambio, si les decimos un músculo separador del hombro, mucho más rápido asociamos la separación con en este caso, el nombre del músculo, el abductor, ¿no? La región media. Entonces, para mayor facilidad y comprensión, podemos utilizar el término de separación en lugar de abducción. Abducción y aducción es correcto y es la terminología clásica.
Pero si la queremos un poco más funcional, sobre todo para poder explicar algún movimiento que se tenga que realizar y asociarlo con el músculo, es más rápido en cuanto a la asociación de la acción muscular y el nombre del músculo con el movimiento que yo deseo. Otro ejemplo, un músculo aductor de la cadera, aductor de aducción. ¿Cuál es? Un músculo aductor de cadera. Isquiotibiales. No precisamente, a menos que la carga sea muy alta. Lo mal llamado que le dicen la cara interna del muslo. ¿Qué músculos hay ahí? Son músculos de los cuadríceps, ¿no, profesor? Los músculos cuadríceps. Hoy solamente el vasto medio. El vasto medio, ¿no? El vasto Solamente medio el vasto medial, pero no, hay músculos y el grupo muscular se llama así, aductores del grupo de los aductores. Aductores, Sí. ajá. Aductor Aductores. largo y corto y el grácilo recto interno, ¿no? Esos son músculos que están en la cara interna del muslo. Esos son músculos aductores de la cadera. Y para la comprensión más fácil o más rápida es aproximadores, ¿no? ¿Quién acerca la cadera o el muslo? Bueno, entonces asociamos todavía más rápido el nombre del músculo. Sí, entonces podemos ocupar cualquiera de las dos terminologías, la funcional que estamos viendo, separación o aproximación, o bien abducción y aducción. Entonces, como ustedes deseen, es la correcta. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, También, perdón, pero también he escuchado que utilizan el término AB y AD, ¿no? sí, Para ADD o referirse a ABD. esto. ABD, ajá. Es lo que les digo. Si hablamos de rápido abducción, tenemos que recordar qué es abducción. Abducción es igual a se aleja de línea media, por lo tanto, algo que se aleje, tardo más en asociarlo que si me dijeran separación. Es mucho más rápido, ¿no? Y más en el lenguaje que utilizamos de manera coloquial. Sí, sí. ¿Ok? Bueno, Sí, perfecto. claro. Continuemos. Bueno, entonces, a manera de ejemplo, esto que estamos viendo, el primer dedo del pie, se está, de acuerdo a la línea media, pero del pie, no línea media corporal, línea media del pie, vamos a ver que el movimiento que están presentando de separación de la línea media del pie con el primer dedo, esa es separación de acuerdo a esta línea, pero es aproximador a la línea media corporal. Entonces, siempre vamos a estar poniendo de punto de referencia a qué línea nos estamos describiendo. Si es a la línea media del pie, entonces es una separación. Si es de acuerdo a la línea media corporal, es una aproximación. ¿Ok? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Sí, profe. Continuemos. Pasamos ahora al plano transversal. Este plano divide el cuerpo en la parte superior e inferior. En este plano se realizan los movimientos de rotación externa e interna. La rotación externa es un movimiento hacia afuera, alrededor de un eje vertical o longitudinal. En este ejemplo, veis cómo Felipe hace una rotación externa de cadera. La rotación interna es un movimiento hacia adentro, alrededor también del mismo eje, vertical o longitudinal. Y en este otro ejemplo, veis cómo Felipe realiza una rotación interna del hombro. Para el caso de la articulación del codo, las rotaciones se hacen con el codo flexionado y los movimientos son de supinación y de pronación para el antebrazo. Como regla mnemotécnica, podéis recordar, supinación, pone la mano en posición de súplica, supinación, suplica, pronación, pronosúplica. Bien, en este caso, la articulación del codo para que haga estos movimientos de rotación de acuerdo al plano transversal horizontal, vamos a ver que necesita estar flexionado el codo. Para alcanzar el rango de movimiento completo, tanto en rotación lateral o supinación y rotación medial o pronación, necesita estar a 90 grados de flexión el codo. Si está a menor gradaje de flexión, es decir, 20, 30 grados, vamos a ver que los rangos completos de ese movimiento van a estar más limitados.
Bueno, solamente en la articulación de codo es donde se lleva a cabo como tal estos dos movimientos, supinación y pronación. Muchos de ustedes van a decir, bueno, también incluso en la venta o en la compra de calzado deportivo existen los calzados que dicen para pronadores y supinadores. No podemos hablar como tal de una supinación y pronación a nivel de tobillo. Una, porque la forma de la articulación no lo permite. Dos, es que la planta del pie necesariamente tendría que estar viendo hacia el otro pie a 90 grados y eso no es posible en la articulación de tobillo por la forma articular. Por lo tanto, ese término nada más se acuñó de manera coloquial y popular para poder explicar los movimientos de inversión o eversión del tobillo, que son movimientos compuestos. Entonces, no está mal que se utilicen esos términos, pero para la población en general o situaciones populares. Pero ustedes ya deben de saber que el tobillo no prona ni supina, sino hay una inversión o eversión y que son movimientos compuestos, no es un movimiento puro. El único que realiza esta pronosupinación y que recibe esos nombres propios como tal es el codo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, Sí, entonces profe. los movimientos de rotación, todos los movimientos de rotación que se tienen en las articulaciones que así lo permiten, va a ser en el eje, perdón, en el plano transversal u horizontal. Todo esto son preguntas de examen, entonces para que lo tomen en cuenta, los movimientos que se realizan en cada plano. Plano, ya vimos el plano coronal, que permite el movimiento de... ¿Qué movimientos son los que se permiten en el plano coronal o frontal? Aducción y abducción. Ok. Y en este plano transverso son rotaciones. Rotación, si se dirige el movimiento de rotación hacia la línea media corporal, se va a denominar como tal rotación medial. Anteriormente se decía rotación interna, pero no podemos hablar de manera general que es interno o externo, puesto que el codo, por ejemplo, no es una cavidad. Entonces no podemos decir si está fuera o dentro. Mal llamado, sí, ¿no? Pero rotación medial es a lo que se denomina como rotación interna y rotación lateral a lo mal llamado rotación externa. ¿Ok? Entonces, cuando digan la cara interna de alguna superficie corporal, es la cara medial. ¿Sí? Hablamos de la cadera, cara interna de muslo, es la cara medial o superficie medial de muslo. La parte lateral o la cara lateral es como tal la que está alejada a la línea media, o lo que se denomina de manera popular como cara externa o superficie externa. ¿Ok? Continuemos. En cuanto al tronco y cuello, las rotaciones se efectúan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y nos queda el plano sagital. Es el plano que divide al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. En este plano se realizan los movimientos de flexión y extensión. Vais a ver que se llama plano sagital a cualquier plano paralelo a este. La flexión es un movimiento que desplaza una región del cuerpo hacia delante de la posición anatómica. Por ejemplo, la flexión de cadera. Otro ejemplo es la flexión dorsal de tobillo. Para el caso del hombro se llama antepulsión. En el caso de que la región del cuerpo se desplace hacia atrás de la posición anatómica, se llama extensión. Por ejemplo, extensión de la cabeza. En el caso del hombro se llama retropulsión. Ahí vamos a ver, como ven, no todo es correcto en internet, nada más lo agarramos a manera de ejemplo. Vamos a ver que flexión fue el primer movimiento que presentó aquí el video. Llevar el brazo hacia enfrente y puedes llegar hasta arriba, paralelo a la cabeza, ¿no? Esa es flexión. El movimiento que estamos viendo del hombro es la extensión. Existen los términos de retropulsión y propulsión o antepulsión. Eso se refiere a la región articular llamada hombro, es decir, el hombro se va hacia enfrente, todo el hombro, o bien hacia atrás. Recuerden, esto que estamos viendo es extensión de hombro. La retropulsión es cuando les decimos a las personas que lleven sus hombros hacia atrás, tratando de acercar las escápulas o omóplatos. Bueno,
que lleven los hombros hacia atrás. Esa es una retropulsión. Cuando les pedimos lleven sus dos hombros o un hombro hacia adelante, esa es una antepulsión. ¿Sí? Entonces, no vayan a confundirse con lo que nos está mostrando aquí. Una retropulsión es que el hombro se vaya hacia atrás. Este movimiento sí puede tener retropulsión o no, pero lo que estamos viendo de manera más gráfico es la extensión del hombro. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, Sí. sí. Perfecto. Perdón, profe, ¿me puede repetir? Entonces, hacia atrás es extensión y Esto que hacia es adelante, flexión, y exacto. ¿Sí? Entonces, la imagen que flexión estaba- hacia el frente. Exacto. Ok. Lo que estábamos viendo al principio, ese movimiento del brazo, en general del hombro, es una flexión de hombro. Siempre y cuando no vaya a alejarse o acercarse de la línea media, así de la posición anatómica, hacia enfrente, que se mantenga en la misma línea todo el brazo con el hombro, es una flexión. Si Ok. nosotros separamos o alejamos el brazo de esa línea imaginaria del hombro, entonces Ujú. además de que estamos haciendo la flexión de hombro, lo estamos separando, entonces es un movimiento combinado. ¿Sí? Lo mismo sucede si ustedes quieren tocar su muslo izquierdo con la mano derecha, ahí sí tienen que llevar su brazo tanto en flexión como una antepulsión Ujú. para que puedan llegar a tocar el muslo o la rodilla del lado contrario. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿eh? Ok, gracias. Va. Sí, gracias. Ok. Entonces, ese es flexión y puede haber o no antepulsión. Lo mismo del lado contrario, una extensión con una retropulsión de hombro. ¿Ok? Y acabamos esta lección viendo los ejes, que también nos van a ayudar a tener referencias para estudiar el cuerpo humano. Bien, entonces repasemos rápidamente. El plano azul es el plano sagital que permite los movimientos de Flexión y extensión. Exacto. El naranja rojo es el plano coronal o frontal que divide al cuerpo en dos mitades, anterior y posterior o ventral y dorsal y permite los movimientos de Abducción y aducción. Abducción, aducción. Exacto, o aproximación y separación. Y el tercer Ujú. plano que es el en color verde, el transversal o horizontal, que divide al cuerpo en dos mitades también, superior e inferior, cefálico o podálico, y permite los movimientos de Rotación medial y lateral. Perfecto. Ok, ahora un apunte que falta aquí. Aquí ponen como plano sagital exactamente esta línea, este plano en color azul, que divide al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Es correcto, pero el plano que va a dividir o la línea que va a dividir exactamente en dos mitades simétricas, tanto del lado derecho como izquierdo, es la línea media. Todo lo que está paralelo a línea media y que no divide al cuerpo en dos mitades simétricas, puesto que ya hizo una variación de 1 milímetro más o menos de eso, vamos a ver que a eso se va a denominar como el plano o línea sagital. Entonces, lo repetimos, el plano sagital divide al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, pero no de forma simétrica. El que lo hace es la línea media corporal. La línea media corporal, de acuerdo a la posición anatómica, va a ser el punto o línea por donde pase el punto más alto de la talla o estatura en una persona o en un ser humano. ¿Alguien sabe cuál es ese punto anatómico más alto que tenemos a nivel de cráneo? Donde se juntan los dos huesos parietales. ¿No? ¿El hueso frontal? No, el punto anatómico. El punto anatómico en el cual ese punto anatómico es donde se toma la talla porque es el punto anatómico de mayor altitud o estatura en la persona, que coincide con la articulación interparietal. Se va a denominar vértex, ¿sí? Así se denomina, vértex. Vértex es el punto anatómico de mayor altura en el ser humano. Y a partir de ahí, de ese vértex, trazamos esa línea imaginaria y que esa línea imaginaria
cae hasta los pies, en medio de los pies, en el piso, que es el plano de sustentación, y esa es la línea media corporal, y va a dividir de forma simétrica al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. El resto de las líneas paralelas a esta línea medial va a dividir al cuerpo, pero no de manera simétrica, y a eso se le denomina como línea o plano sagital. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Bueno, a ver, entonces, continuamos. Bueno, dejamos de compartir esta y ahora vamos a compartir otro material que nos habla de manera ya igual genérica acerca de los elementos que ustedes mismos van a ir conociendo en cada uno de las características en el ser humano cuando se hace actividad física. Entonces, muchos de estos elementos fisiológicos, ustedes lo van a ir leyendo, conociendo en los documentos, al igual si encuentro algún otro documento o ustedes mismos quieren compartir, porque así tienen en su computadora o en algún sitio guardado un documento o una información, la pueden compartir acerca de las diferentes reacciones o cambios, tanto morfológicos como fisiológicos, durante la actividad física. Sí, entonces rápidamente es un video de menos de 3 minutos. Ok, ¿todos están viendo el material? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces vamos a escuchar. La actividad física regular puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y circulatorias al 35%. Cuando estás activo, el calor producido por tus músculos aumenta la temperatura de tu cuerpo, haciéndote sentir más caliente. Tu corazón comienza a latir más rápido, bombeando más sangre a los músculos que estás utilizando. Tu corazón también es un músculo. Si haces actividad física regularmente, se hace más grande y más fuerte. Tus músculos están trabajando más duro, por lo que necesitan más oxígeno. Comienzas a respirar más rápido para que tu sangre pueda absorber más oxígeno de tus pulmones. Tus pulmones trabajan más duro para que esto suceda. Una vez que tu sangre ha recogido oxígeno, se traslada a los músculos que estás utilizando, dándoles el oxígeno extra que necesitan. Si haces actividad física con regularidad, crecen más capilares en los músculos que has estado trabajando. Esta es una de las razones por la que la actividad comienza a sentirse más fácil con el tiempo. Mantenerse activo es ideal para las personas con diabetes. Si tienes diabetes tipo 2, tienes demasiada glucosa en sangre, probablemente porque no tienes suficiente insulina. La actividad física te ayuda a utilizar la insulina que tienes. También ayuda a tus células a utilizar la glucosa incluso cuando no hay insulina. La actividad física regular puede mejorar tu memoria y capacidad de atención. Con el tiempo, la parte del cerebro involucrada en la memoria y el aprendizaje parece agrandarse. La actividad física a largo plazo conduce a una frecuencia cardíaca en reposo más baja y una presión arterial más baja. Esto ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y circulatorias. Y hay más razones para sonreír. Cuando estás activo, tu cerebro produce sustancias químicas llamadas endorfinas, que reducen la sensación de dolor y nos hace sentir más positivos. La actividad reduce las hormonas del estrés, reduce la ansiedad. Combina la actividad con una dieta equilibrada y te ayudará a alcanzar y mantener un peso saludable. Durante 50 minutos de actividad de intensidad moderada a la semana. Trata de estar activo todos los días. Cada 10 minutos cuenta. Entonces aquí toman en cuenta muchos elementos que nosotros los podemos ir desglosando en cada uno de ellos. Una parte importante, hablan del tejido muscular.
todos los cambios finales que se producen y que muchas personas lo conocen o lo conocemos, que mejora la capacidad física, mejora la memoria, los músculos se mantienen activos, hay lubricación articular, bla, bla, muchos de esos efectos que ya conocemos, ustedes van a conocer y tienen precisamente esa responsabilidad, el poder conocer y describir cuáles son y cómo se llevan a cabo estos fenómenos de adaptación natural a un tipo de ejercicio o de entrenamiento físico. Para esto, entonces, vemos que hay diferentes elementos y efectos y consecuencias que se tienen por la práctica deportiva, pero vamos a dividirlo en dos grandes elementos. No todos estos cambios que mencionaron acerca del corazón, los pulmones, el contenido de oxígeno, se llevan a cabo en todas las actividades físicas. Hay que dividirlas en dos grandes áreas. Una, en las actividades físicas de larga duración y en las de corta duración, porque el efecto es precisamente contrario. Los de corta duración no tienen grandes efectos a nivel de contenido de sangre ni contenido de oxígeno, si bien lo realizan como parte de su preparación general, pero no se ve un cambio significativo. En cambio, en otros se ve incluso cómo mejora la captación de la glucosa, hablando de personas diabéticas, la glucosa para metabolizarla y disminuir los niveles de glucosa en sangre. Es decir, realizando alguna actividad con cierto predominio en cuanto a duración, puede mejorarse el metabolismo o la captación de esta glucosa y poderla metabolizar y utilizar como fuente de energía y por lo tanto disminuir los niveles de glucosa en sangre. Un tipo de actividad física que se recomienda a las personas diabéticas entonces va a ser todas aquellas que sean de larga duración, porque uno de sus efectos a nivel bioquímico va a ser ese controlar los niveles de glucosa en sangre por la práctica regular de actividad física. Ustedes saben muy bien cuál es la diferencia entre actividad física y deporte, ¿sí? La actividad física promueve la salud y como mínimo, aquí lo trataron de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que se considera una persona físicamente activa cuando tiene una actividad física mínimo a la semana de 150 minutos. Si lo dividimos por 5 días, sería actividad física 30 minutos al día, descansando 2 días, ¿no? Entonces, vamos a ver que es indispensable la práctica de actividad física y por lo tanto el movimiento. El movimiento va a permitir muchos efectos biológicos, morfológicos y funcionales para nuestros tejidos y órganos en beneficio de las características biológicas, kinesiológicas, es decir, de movimiento, y de aptitudes físicas para una persona. Se mantienen activos y vamos a ver cómo disminuimos mucho los factores de riesgo. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok, dejamos de compartir. A todo esto, vamos a ver, hablaron de varios efectos de entrenamiento, uno de ellos a nivel del consumo de oxígeno. De aquí desprendemos el concepto de consumo de oxígeno. ¿Alguien sabe qué es el consumo de oxígeno o máximo consumo de oxígeno? Porque eso lo vamos a tocar como parte de la tercera sesión. Lo que tiene relación con el ATP. Finalmente sí, pero ¿qué es el consumo de oxígeno? ¿Practicas? ¿Tú eres quién? ¿Tú eres Es Julio? el VO2, perdón, profesor, es el VO2 max Sí, pero ¿qué o es? el consumo de oxígeno. Pues creo que es la capacidad máxima que tiene cada uno de, bueno, en este caso los individuos para sintetizar, ¿no? O para producir energía en presencia del oxígeno, es decir, para transportar de forma más eficiente el oxígeno a los músculos en este caso. Ok, y esa oxigenación, ¿quién la lleva a cabo? ¿Qué tejido, Es qué órgano? es el intercambio gaseoso, ¿no, profesor? El que se lleva a cabo en los pulmones a través de los alvéolos, la captación de moléculas de oxígeno. Bueno, ese es un proceso de hematosis se llama, pero sí tiene que ver con eso. Bueno, eso al regresar del descanso lo vamos a tocar junto con vías energéticas, que es el siguiente tema.
Entonces, vamos a tener 10 minutos de receso, chicos, para que tomen líquido, café y nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? Sí, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Nos 10 minutos desconectamos. entonces. ¿Perdón? Profe, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Sí, se vuelven a conectar a la liga. Ok, nos vemos en 10 minutos, chicos. Eso. Gracias, profe. Sale.